¿Alguna vez has pensado que un solo gesto de valentía puede cambiar el destino de dos personas que jamás se hubieran cruzado? Esta es la historia de Rafael, un joven humilde que arriesgó la vida por salvar a una mujer millonaria. Pero lo que parecía un acto aislado de coraje terminaría revelando un secreto enterrado por décadas, un secreto que conectaba mundos opuestos y que transformaría para siempre el rumbo de su familia. Quédate hasta el final, porque lo que Rafael descubrirá no es solo inesperado, sino capaz de derrumbar las paredes invisibles que separan ricos y pobres. Y antes de comenzar, suscríbete y deja tu me gusta, porque historias como esta muestran que la verdad siempre encuentra su camino. Rafael despertaba cada madrugada antes de que el sol se asomara por el horizonte. Su despertador no era digital, sino el rugido de los autobuses que recorrían la avenida principal del barrio, repleta de baches y tiendas improvisadas. En su cuarto pequeño, con paredes descascaradas y una ventana que apenas dejaba entrar luz, se levantaba con sigilo para no despertar a su hermano menor, Emiliano, que dormía sobre un colchón raído en el suelo. Lo primero en su rutina era ayudar a su madre, Teresa, con la pequeña venta de frutas y verduras que mantenían en el mercado popular. Teresa había enviudado joven, y desde entonces su vida se había reducido a una lucha constante por sostener a sus dos hijos. Su cuerpo ya mostraba el desgaste de los años de trabajo duro, pero aún así no se rendía. Rafael, con apenas 17 años, se había convertido en su mano derecha. «Algún día todo esto cambiará, mamá», le decía con firmeza, aun cuando la esperanza parecía una palabra demasiado grande para su realidad. En la escuela, a la que asistía cuando podía, Rafael no se destacaba por sus notas, porque muchas veces llegaba agotado después de cargar cajas y ayudar en la venta. Pero tenía algo que lo distinguía: la valentía. Nunca permitía que los compañeros más débiles fueran humillados, y su lealtad era conocida en cada rincón del barrio. Aunque su ropa fuera sencilla y sus zapatos estuvieran gastados, caminaba con la cabeza erguida. El barrio donde vivía era un mosaico de contrastes: niños jugando fútbol descalzos en las calles de tierra, puestos de comida con aromas irresistibles y al fondo, casi como una provocación, los rascacielos de la zona financiera brillando con lujo. Rafael los observaba sin rencor, pero con determinación. Sabía que su destino no estaba escrito, que debía luchar cada día para ganarse su lugar en el mundo. Mientras tanto, en la otra cara de la ciudad, se encontraba Elena Villaseñor, una mujer de mediana edad que representaba todo lo que Rafael no conocía: poder, riqueza e influencia. Viuda de un empresario reconocido, había heredado una fortuna inmensa y vivía en una mansión rodeada de jardines impecables y muros tan altos que parecían querer ocultar la soledad que habitaba dentro. De puertas afuera, Elena era admirada. Siempre impecable, siempre rodeada de personas influyentes, era invitada constante a cenas de gala, reuniones benéficas y eventos sociales. Sus fotografías aparecían en revistas de sociedad y su sonrisa parecía la de alguien que lo tenía todo. Pero en las noches silenciosas, frente al espejo de su lujoso vestidor, Elena se veía a sí misma como una mujer prisionera de un pasado que jamás había tenido el valor de enfrentar. Entre cajas antiguas y papeles guardados en cajones cerrados con llave, reposaban recuerdos que prefería enterrar: cartas amarillentas, fotografías de juventud y decisiones que habían cambiado el curso de su vida y de otras personas. Era un peso que la acompañaba a cada paso, aunque se esforzara por disimularlo con perlas y vestidos de diseñador. Esa tarde de sábado, Rafael había terminado temprano su jornada en el mercado. Había vendido casi todo el cargamento de mangos y tomates, y con el poco dinero ganado, pasó por la panadería de la esquina para llevar pan y leche a casa. Caminaba con la bolsa en la mano, sudoroso pero satisfecho, cuando escuchó gritos que hicieron que su corazón se acelerara. Del otro lado de la avenida, una mujer distraída intentaba cruzar sin darse cuenta de que un automóvil se acercaba a gran velocidad.
La escena se desplegó en segundos, pero para Rafael fue como si el tiempo se detuviera. Soltó la bolsa, que rodó por la acera dejando panes esparcidos, y corrió instintivamente hacia la mujer. Con un impulso desesperado la tomó del brazo y la jaló hacia atrás justo en el último instante. El carro pasó rozando, con un chirrido metálico de frenos que hizo eco en toda la calle. Ambos cayeron en la acera, y el bullicio del tráfico se detuvo por unos segundos. La gente alrededor gritó. Algunos corrieron hacia ellos, pero en ese momento el mundo se redujo a dos personas. Un muchacho de camiseta gastada y una mujer elegantemente vestida que acababa de escapar de la muerte. Elena estaba temblando, con los ojos muy abiertos, intentando recuperar el aliento. Su collar de diamantes brillaba al sol, contrastando con el sudor y la respiración agitada de Rafael. Lo miró directamente a los ojos y por primera vez en muchos años sintió algo distinto. Gratitud verdadera, despojada de apariencias. ¿Está bien?, preguntó Rafael con voz entrecortada, aún sujetando su brazo. Ella asintió, incapaz de articular palabra. El silencio entre los dos fue interrumpido por la multitud, pero nada borraba el impacto de ese momento. Para Rafael era apenas un acto natural, lo que cualquiera con corazón habría hecho. Para Elena, en cambio, fue un despertar. Nadie en su mundo de lujo se habría arriesgado de esa manera. Ese joven humilde, desconocido hasta hacía unos segundos, acababa de marcar su vida para siempre. Esa noche, al volver a casa, Rafael apenas comentó lo sucedido con su madre. «Solo ayudé a una señora distraída», dijo, restándole importancia. Pero Marta, al ver la expresión de su hijo, supo que había vivido algo más profundo de lo que admitía. Elena, en cambio, no pudo dormir. Revivía una y otra vez la mirada del muchacho. Había algo familiar en su expresión, algo que removía memorias que había intentado enterrar. Mientras se servía una copa de vino en el salón silencioso de su mansión, se preguntaba por qué el destino le había puesto a ese joven en el camino. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que ese encuentro no había sido casualidad. Era la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande, uno que los uniría en una historia de verdades ocultas, heridas antiguas y secretos que jamás pensaron descubrir. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Rafael? ¿Arriesgarías tu vida por salvar a un desconocido? Déjame tu respuesta, porque lo que viene a continuación hará que veas este acto de coraje con otros ojos. Los días siguientes al accidente parecían extraños tanto para Rafael como para Elena. En el barrio humilde donde vivía el joven, la vida seguía con su ritmo habitual. Madrugones para armar la pequeña venta de frutas, discusiones por las cuentas atrasadas y el olor a café recién hecho mezclado con el ruido de los colectivos pasando a toda velocidad. Pero dentro de Rafael había quedado un eco imposible de silenciar, el recuerdo del rostro de la mujer que había salvado. Elena, en cambio, no podía apartar de su mente la sensación de vulnerabilidad que había experimentado. Estaba acostumbrada a sentirse protegida. Chofer, guardaespaldas, cámaras de seguridad en cada esquina de su mansión. Sin embargo, en cuestión de segundos había estado al borde de perderlo todo, y no fue un escolta ni un amigo influyente quien la rescató, sino un joven que no conocía, con ropa sencilla y manos ásperas por el trabajo. Al tercer día, Elena tomó una decisión poco común en ella. A través de conocidos, rastreó la dirección del muchacho. Cuando llegó al barrio, su auto negro de vidrios polarizados llamó la atención de los vecinos, que la miraban con curiosidad. Tocó la puerta de una casa pequeña, con pintura descascarada y macetas improvisadas en latas viejas. Fue Marta, la madre de Rafael, quien abrió. La mujer no supo qué decir al ver a alguien tan elegante en la puerta. Elena se presentó con una voz suave. «Busco a Rafael. Soy la mujer a la que él ayudó hace unos días». Marta, confundida, la invitó a pasar. En el interior, los muebles eran modestos, pero la calidez era evidente. Un mantel bordado a mano, fotografías familiares en las paredes, olor a comida casera en la cocina. Cuando Rafael apareció, se detuvo en seco. «¿Usted?», exclamó sorprendido.
Elena sonrió con un gesto que mezclaba gratitud y nerviosismo. No podía quedarme tranquila sin agradecerle. Usted salvó mi vida, y no hay palabras suficientes para expresarlo. Él bajó la mirada, incómodo. No fue nada, señora. Hice lo que cualquiera haría. Elena negó con la cabeza. No, Rafael. No cualquiera arriesgaría la vida por una desconocida. Usted tiene un valor inmenso y yo necesito reconocerlo. Le entregó una tarjeta con su número personal, pero el joven dudó en aceptarla. Después de esa visita, Elena comenzó a aparecer con más frecuencia. A veces llevaba bolsas con víveres, otras simplemente se sentaba en la mesa de la cocina para conversar. Rafael se mostraba distante, reacio a aceptar cualquier cosa que considerara caridad, pero Marta, agradecida, la recibía con hospitalidad. A veces hay que dejar que la gratitud entre en la casa, hijo, le decía. Lo que más desconcertaba a Rafael no eran los gestos materiales de Elena, sino la forma en que lo miraba. Había en sus ojos una mezcla de nostalgia y reconocimiento, como si buscara en él la sombra de alguien más. Eso lo incomodaba profundamente, aunque no sabía por qué. Una tarde, Elena invitó a Rafael a un evento benéfico. Quiero que estés allí como mi invitado. Quiero que la gente sepa quién eres. El muchacho se resistió. Yo no encajo en ese mundo, señora. No necesito aplausos ni trajes caros. Pero su madre lo animó. Ve, hijo. No todos los días la vida abre una puerta como esta. La noche del evento fue un choque brutal de realidades. El salón brillaba con lámparas de cristal, los invitados vestían de gala y las conversaciones giraban en torno a negocios millonarios y viajes exclusivos. Rafael, con un traje prestado que le quedaba apenas, caminaba junto a Elena con pasos inseguros. Sentía las miradas juzgándolo, cuchicheos a su alrededor. ¿Quién es ese chico? ¿Qué hace aquí? Durante la cena, Elena subió al escenario para dar un discurso. Con voz firme, relató el momento en que había estado a punto de ser atropellada y cómo un joven desconocido le había salvado la vida. Ese joven está aquí esta noche y su nombre es Rafael. Todos aplaudieron, algunos de pie, pero los aplausos eran fríos, casi protocolarios. Rafael se levantó tímidamente, sonrió y volvió a sentarse. Por dentro, sin embargo, sentía que no pertenecía allí. De regreso a casa, el silencio llenaba el auto. Elena intentó suavizar la incomodidad. Estoy orgullosa de ti. Lo que hiciste merece ser reconocido. Rafael respondió con amargura. Lo que hice no cambia nada. Para ello sigo siendo un intruso. No necesito su aprobación. Esa noche, acostado en su cama, no podía dejar de pensar en Elena. No entendía por qué ella insistía tanto en acercarse a él. Y lo que más lo perturbaba era la manera en que lo miraba, como si conociera algo de su vida que él mismo ignoraba. Los días pasaron, y las visitas de Elena se hicieron más frecuentes. Comenzaron a conversar más allá del accidente, de sueños, de injusticias, de las diferencias entre sus mundos. Rafael, a pesar de su resistencia inicial, empezó a notar que Elena no era solo una mujer rica distante. Había en ella una tristeza oculta, una herida que el lujo no lograba tapar. Un día, mientras estaba en la casa de Rafael, Elena se quedó mirando fijamente una fotografía enmarcada en la sala. Era un retrato antiguo de un hombre joven, con una sonrisa franca, de pie junto a Marta y un pequeño Rafael en brazos. Elena palideció al instante. Reconocía ese rostro. ¿Quién es él?, preguntó con voz temblorosa. Mi padre, respondió Rafael con orgullo. Murió cuando yo era niño. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Guardó silencio, pero en su interior, un torbellino de recuerdos la sacudía. Conocía a ese hombre. Lo había amado años atrás, antes de que la vida y la sociedad los separaran. Esa noche, en la soledad de su mansión, abrió una caja escondida en el fondo de un armario. Dentro había cartas amarillentas y una fotografía donde aparecía junto a ese mismo hombre. Sus manos temblaban al sostenerla. No era una coincidencia. El padre de Rafael había sido parte de su pasado, un pasado que había intentado olvidar, pero que ahora regresaba con fuerza.
Mientras tanto, Rafael comenzaba a sentir que algo no encajaba. No entendía por qué Elena lo miraba con tanta intensidad cada vez que mencionaba a su padre, ni por qué parecía tan interesada en conocer detalles de su infancia. Sabía que había un secreto escondido y la duda empezaba a atormentarlo. Una tarde, no pudo contenerse más. «Dona Elena, ¿por qué se interesa tanto en mi familia? No es normal que alguien de su posición se preocupe por nosotros de esta manera. ¿Qué es lo que realmente busca?» Elena se quedó en silencio, con la mirada perdida. Por un momento pareció querer hablar, pero luego murmuró: «No puedo decirlo aún, Rafael. Solo te pido que confíes en mí». El joven sintió una mezcla de frustración y desconfianza. No entendía qué secreto podía ser tan grande como para que ella lo ocultara, pero en el fondo de su corazón, temía que esa verdad estuviera directamente relacionada con él. Lo que Rafael no sabía era que el destino estaba a punto de darle la respuesta que tanto temía, y cuando esa verdad saliera a la luz, su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de Elena? ¿Revelarías un secreto capaz de destruir apariencias o seguirías callando para proteger tu mundo? Escríbelo en los comentarios, porque lo que está por venir cambiará para siempre la historia de Rafael y de su familia. El peso del secreto se volvía insoportable para Elena. Cada visita a la casa de Rafael era como abrir una herida antigua que jamás cicatrizara del todo. A cada palabra que él decía sobre su padre, a cada recuerdo que compartía con tanto orgullo, ella sentía que traicionaba no solo al joven, sino también a sí misma, por haber guardado silencio tanto tiempo. En las noches, jamás conseguía conciliar el sueño. Caminaba por los corredores de mármol de su mansión, rodeada de retratos y objetos lujosos, pero todo parecía vacío. Lo único que la atormentaba era la imagen del padre de Rafael, aquel hombre que había marcado su vida de una forma que ninguém jamás podría entender. Recordaba sus manos fuertes, sus palabras de aliento, su sonrisa franca que contrastaba con el desprecio de la alta sociedad. Él había sido su refugio en un mundo de apariencias, y ella, por miedo y presión familiar, lo había dejado escapar. Rafael, por su parte, empezaba a sentirse cada vez más dividido. Aunque agradecido con la gratitud de Elena, algo en su interior le decía que había un motivo oculto en su insistencia por acercarse. Su instinto lo llevaba a desconfiar. «Ella sabe algo que no me quiere contar», pensaba mientras acomodaba las frutas en la barraca de su madre. No podía ignorar esa sensación. Una tarde lluviosa, mientras Rafael ayudaba a su hermano menor con la tarea escolar, escuchó un golpe en la puerta. Era Elena. Traía consigo una carpeta de documentos y un rostro más serio que nunca. Marta, al verla, frunció el ceño, como si presintiera que algo importante estaba a punto de acontecer. «Rafael, ¿podemos hablar a solas?», preguntó Elena, con la voz quebrada. El muchacho asintió con desconfianza y la acompañó hasta el patio cubierto. La lluvia caía fuerte, creando un ritmo constante que parecía marcar la gravedad del momento. Elena respiró hondo, abrió la carpeta y sacó una fotografía. Sus manos temblaban mientras la extendía hacia él. Rafael la tomó, y al mirar, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era su padre, más joven, abrazado a una mujer que no era su madre. Esa mujer era Elena. El silencio se volvió insoportable. Rafael miraba la foto una y otra vez, incapaz de articular una palabra. Finalmente, levantó los ojos hacia ella, y con la voz firme pero cargada de dolor preguntó: «¿Qué significa esto?». Elena tragó en seco antes de responder. «Tu padre y yo nos conocimos hace muchos años. Nos enamoramos, pero nuestro amor fue prohibido. Éramos de mundos distintos. Yo, de una familia que jamás aceptaría esa relación. Él, un hombre trabajador, digno, pero sin fortuna. Nos separamos, obligados por las circunstancias. Tiempo después, él formó su propia familia, y yo seguí mi camino, pero nunca lo olvidé». Las palabras cayeron como un golpe brutal en el corazón de Rafael. «¿Está diciendo que mi padre fue su amor? ¿Y que usted me buscó solo porque le recordaba a él?». Elena,
con lágrimas corriendo por su rostro, asintió lentamente. Yo no planeé nada de esto, Rafael. Cuando usted me salvó, sentí algo extraño, como si hubiera visto a su padre de nuevo. Al principio no comprendí, pero al ver la foto en su casa, supe que el destino me estaba obligando a enfrentar lo que escondí toda mi vida. Rafael retrocedió un paso, respirando con dificultad. Sentía rabia, confusión, dolor. ¿Y por qué no me contó desde el primer momento? ¿Por qué fingir interés? ¿Por qué entrar en nuestra vida de esa forma? Elena apretó los puños, incapaz de encontrar una respuesta que justificara tantos años de silencio. Porque tuve miedo. Miedo de que me odiaras. Miedo de que tu madre sufriera aún más. Miedo de que el pasado que siempre intenté enterrar saliera a la luz y destruyera todo lo que construí. El joven golpeó la mesa con fuerza, incapaz de contener la angustia. Mi madre sufrió sola, criando a 2 hijos sin la ayuda de nadie. Y ahora usted aparece con historias de amor prohibido, como si eso justificara todo. ¿Qué quiere de mí? ¿Que yo la perdone? ¿Que la acepte en mi vida como si nada? Elena se cubrió el rostro con las manos, llorando. No quiero que me perdones, Rafael. Solo quiero que sepas la verdad. Tu padre fue más que un recuerdo para mí, y en ti yo lo veo vivo otra vez. En ese instante, Marta apareció en el patio. Había escuchado parte de la conversación y comprendió todo. Su rostro se endureció. Ya basta, Elena. Esta es mi casa, y yo no voy a permitir que uses el pasado para confundir a mi hijo. Él no necesita de su compasión ni de sus recuerdos. Rafael es fruto del amor y del sacrificio, no de un secreto escondido. Rafael miraba a su madre y a Elena como si estuviera atrapado en medio de un huracán. Su corazón estaba dividido entre la lealtad hacia Marta y la curiosidad por un pasado que siempre había sido un enigma. Esa noche, incapaz de dormir, volvió a mirar la fotografía. En los ojos de su padre, vio la misma firmeza que llevaba en los suyos. Y en los brazos de Elena entendió que había existido un capítulo de la historia que jamás le contaron. Al amanecer, Rafael tomó una decisión. Fue a la mansión de Elena, decidido a enfrentarla una vez más. La encontró en la biblioteca, rodeada de libros y recuerdos. «Necesito respuestas claras», exigió. «Quiero saber toda la verdad, sin rodeos». Elena lo miró fijamente, y con un suspiro respondió: «Tu padre me amó, y yo lo amé. Pero cuando la presión de mi familia se volvió insoportable, él eligió seguir adelante sin mí. Lo respeto por eso. Pero en mi corazón nunca se fue. Cuando lo perdí para siempre, juré no volver a hablar de ello, hasta que lo vi en ti». Rafael sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero no las dejó caer. «Mi vida ya estaba marcada por la falta de un padre. Ahora está marcada también por un secreto que ustedes dos escondieron. Yo no pedí nada de esto». Elena se levantó y se acercó a él. «No, Rafael, pero quizá este encuentro no sea una casualidad. Quizá sea la oportunidad de que usted entienda que la verdad, aunque dolorosa, siempre libera». El joven no respondió. Salió de la mansión con pasos firmes, pero en su pecho llevaba una tormenta que no sabía cómo aplacar. En las calles del barrio, se sentó en el viejo banco de la plaza, donde tantas veces había soñado con un futuro diferente. Allí, miró al cielo y susurró: «Padre, ¿qué debo hacer con esta verdad?». El silencio de la madrugada fue su única respuesta, pero en su corazón, Rafael sabía que el destino lo había puesto en el centro de una historia que estaba apenas comenzando. La noticia del vínculo oculto entre Elena y el padre de Rafael no tardó en expandirse. En el barrio humilde donde vivía el muchacho, los vecinos comentaban con sorpresa. Algunos lo miraban con respeto renovado, como si de repente él cargara un linaje que lo acercaba a otro mundo. Otros, en cambio, murmuraban con desconfianza, acusándolo de buscar beneficios en una relación que no había elegido. Rafael, cansado de juicios, prefería callar. Su silencio era el escudo contra la tormenta que lo rodeaba. Marta, su madre, permanecía firme. Para ella, lo más doloroso no era la revelación de Elena, sino la herida que ese secreto abría en su hijo.
Yo crié a mis hijos sola, con el sudor de mi frente, decía con orgullo. No necesito que nadie venga a recordarme lo que no tuve. Yo sé lo que valgo y sé lo que ellos valen. Sin embargo, en la intimidad de su cuarto, lloraba en silencio. No por celos, sino por el temor de que Rafael buscara en Elena lo que ella siempre había tratado de darle, un sentido de pertenencia. Elena, por su parte, vivía atrapada entre dos mundos. En la sociedad de la alta élite, se convirtió en tema de rumores y críticas. ¿Cómo pudo manchar su nombre de esa manera? Cuchicheaban en las reuniones. Una mujer de su posición nunca debió involucrarse con alguien de clase baja. Pero ella no retrocedió. Por primera vez en años, decidió hablar con la verdad, sin importar el precio. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquel hombre que había amado y la mirada intensa de Rafael, que tanto le recordaba a él. Rafael, en medio de esa tormenta, buscó refugio en lo único que siempre le había dado fuerzas, el trabajo. Cada día, ayudaba a su madre en la barraca, cuidaba de su hermano menor y trataba de mantener la normalidad. Pero dentro de sí, la lucha era constante. ¿Debía rechazar a Elena y todo lo que representaba? ¿O debía aceptar la verdad, por dolorosa que fuera, y permitir que formara parte de su vida? Una tarde, mientras organizaba las frutas, un hombre mayor se acercó. Era un viejo amigo de su padre, un vecino de antaño. «Rafael», dijo con voz grave, «supe lo que está pasando. Tu padre nunca habló mucho de su pasado, pero yo sabía que había algo que lo atormentaba. Ahora entiendo qué era. Ese amor que quedó inconcluso fue la cicatriz que llevó hasta el final de sus días». Las palabras golpearon a Rafael como una revelación. Hasta entonces, había visto la historia como una traición a su madre, como un secreto injusto. Pero ahora comprendía que también había sido una herida para su padre, una herida que lo acompañó hasta la muerte. Esa noche, Rafael no pudo dormir. Caminó por las calles vacías, con la mente cargada de pensamientos. Llegó hasta la plaza donde tantas veces se refugiaba y sentado en el banco, imaginó el rostro de su padre hablándole de nuevo. «La verdad duele, hijo, pero también te hace libre. No me juzgues solo por lo que callé. Aprende de mis errores y sigue adelante». Al amanecer tomó una decisión. No podía seguir huyendo de Elena ni de la verdad. Era momento de enfrentarla, no para aceptar o rechazar, sino para comprender. Al llegar a la mansión, fue recibido por Elena en la biblioteca. Ella lo miró con temor, como quien espera una sentencia. Rafael respiró profundo y comenzó. «He pensado mucho en lo que me contó. Al principio sentí rabia, porque parecía que todo lo que sabía de mi padre era una mentira. Pero después entendí que la vida no es blanco o negro. Mi padre la amó, usted lo amó, y aún así eligió quedarse con mi madre. Esa también es parte de la verdad. No puedo borrar nada de eso». Elena dejó escapar un sollozo y se acercó. «Rafael, yo nunca quise hacerle daño. Solo quería que supiera que el hombre que lo crió en su memoria también fue amado intensamente. Usted es el reflejo de lo mejor de él». El joven asintió. «Yo no vine aquí para juzgar, ni para buscar riqueza, ni para reclamar un lugar en su mundo. Vine porque necesito paz. Y esa paz solo la voy a tener si acepto que mi historia no se divide en dos, sino que se une en una sola. Soy hijo de Marta, pero también soy hijo de un hombre que la amó a usted. Esa es mi verdad, y la voy a llevar conmigo». Las palabras de Rafael transformaron el ambiente. Elena lo abrazó, con lágrimas que mojaban su hombro. En ese momento, no eran la mujer rica y el joven pobre, sino dos personas unidas por un mismo recuerdo, por un mismo amor que el tiempo no había logrado borrar. Días después, Elena tomó una decisión pública. Organizó un evento en su mansión, no de gala, sino de encuentro. Invitó a vecinos, conocidos y hasta a la prensa. Frente a todos, habló con voz firme. «Durante años viví prisionera del qué dirán. Escondí mi verdad por miedo a ser juzgada. Pero hoy miro a Rafael, el joven que me salvó la vida, y veo no solo un héroe, sino también un puente hacia el pasado que nunca debí ocultar.
Este muchacho lleva en su sangre el amor más real que conocí, y si debo ser criticada por decirlo, que así sea. El público murmuraba, algunos con admiración, otros con desprecio. Pero Rafael, que escuchaba en silencio al fondo, sintió algo diferente. Orgullo. Orgullo de que, por primera vez, alguien de ese mundo arrogante hablara con sinceridad, sin máscaras ni apariencias. Al regresar al barrio, los vecinos lo recibieron con respeto. Ya no era solo el joven humilde que trabajaba en la barraca, ni el héroe que había salvado a una millonaria. Ahora era alguien que cargaba una verdad dolorosa y la transformaba en fuerza. Marta, al verlo llegar, lo abrazó con fuerza. «No importa lo que digan, hijo. Yo siempre voy a estar orgullosa de ti». Rafael sonrió, con lágrimas en los ojos. «Yo sé, madre, pero ahora también entiendo que la verdad no nos quita nada. Al contrario, nos hace más fuertes». Con el tiempo, la relación entre Elena y Rafael se volvió más cercana, no como madre e hijo, sino como dos almas que compartían un lazo invisible. Ella lo apoyaba en sus estudios. Él la visitaba de vez en cuando, y en esas conversaciones surgían recuerdos, aprendizajes y una paz que ambos necesitaban. Lucas, su hermano menor, solía decir: «Papá debe estar orgulloso de ti, Rafa, porque conseguiste lo que él no pudo, unir dos mundos». Y esas palabras se quedaban grabadas en su corazón. Rafael comprendió al final que la vida no se mide por el dinero ni por la posición social. Se mide por la capacidad de enfrentar la verdad, por más dolorosa que sea, y transformarla en algo que nos fortalezca. En una de sus últimas visitas, mientras caminaban juntos por la plaza donde se había revelado todo, Elena tomó su mano y dijo: «Gracias, Rafael, porque con tu valor no solo me salvaste la vida aquel día en la calle, también me salvaste de seguir viviendo en el silencio». Él sonrió y respondió: «Y usted me enseñó que el pasado, aunque escondido, siempre encuentra su camino. Ahora lo sé. Mi mayor riqueza no está en lo que tengo, sino en lo que soy». La cámara se aleja, mostrando a los dos sentados en el mismo banco donde tantas verdades fueron reveladas. No eran ya de mundos opuestos, sino parte de una misma historia, escrita con lágrimas, sacrificios y valentía. Y así, el destino, que parecía tan cruel, terminó uniendo dos vidas que jamás debieron encontrarse, pero que al encontrarse, se transformaron para siempre.